Amane era un personaje feo y solitario, de esos de reparto en su propia vida, pero todo cambió cuando, por accidente, rescató a la chica triste de al lado, que se enamoró de él y empezó a mimarlo como a su waifu una tarde lluviosa. Amane iba caminando a casa cuando vio a Mahiru, el angelito querido del instituto, sentada en el patio sin paraguas. Estaba triste y como la lluvia no aflojaba, le dio el suyo y corrió el resto del camino. Al día siguiente se resfrió y su mejor amigo Itsuki preguntó cómo había pasado si sabía que Amane tenía paraguas. Amane contó que se lo había dado a una chica triste del patio y Itsuki lo llamó idiota. En ese momento oyó la voz de Mahiru fuera del aula y al mirar la vio alegre como si el mundo girara a su alrededor, un contraste total con el perrito empapado y deprimido que había visto el día anterior. Así que se preguntó si alguien le habría dicho que estaba gorda o algo. En el colegio todos la veneraban como un ángel, era guapa, amable, la mejor estudiante y destacaba en todo, a diferencia de Amane, cuya única forma de ejercicio eran sus sesiones intensas de masturbación. Después de clase, Amane llegó a casa y se sorprendió al encontrar a Mahiru esperándolo en la puerta. Ella explicó que había venido a devolverle el paraguas y, al ver que estaba enfermo, intentó disculparse. Amane le aseguró que estaba bien y empezó a alejarse, pero no había andado ni 3 pasos cuando las piernas le fallaron. Mahiru corrió a socorrerlo y, aunque él intentó negarse, ella insistió porque se había puesto enfermo por su culpa. Al entrar en su piso, la chica casi se echa atrás. El lugar parecía unas vacaciones soñadas para un cerdo. Aún así, lo ignoró y le dijo que se cambiara mientras ella iba al piso de al lado a hacer lo mismo. 2 horas después, Amane despertó y la vio inclinada sobre él, tendiéndole un termómetro. El tipo ni siquiera esperó a que ella se fuera para subirse la camiseta, así que Mahiru se giró de inmediato y lo acusó de indecencia pública. A él, sin embargo, le pareció adorable. Ella salió a por comida y volvió para servirle un cuenco. Amane se sorprendió de que supiera cocinar. Ella le dijo que era una habilidad que todo el mundo debería tener. Él probó la comida y se asombró de lo buena que estaba, lo que llenó de orgullo a Mahiru. Al terminar le preguntó si se había quedado bajo la lluvia por pelear con su novio y Mahiru le dijo que en realidad estaba soltera. Amane se quedó en shock porque la chica era un 10 de 10, del tipo por el que los machitos de Instagram babean en secreto y hasta pagan por fotos de pies. Mahiru se disculpó por haberle mareado, pero él le aseguró que no era culpa suya y le dijo que podía irse porque ya se sentía mucho mejor. Al oír eso, Mahiru se sorprendió. Todos los chicos con los que había hablado querían salir con ella. Cuando Amane dijo que no le interesaba el ángel del instituto, ella le pidió que no la llamara así porque detestaba ese apodo. Después de que ella se fue, Amane se quedó en la cama preguntándose si él y Mahiru volverían a ser extraños. Pero la noche siguiente, mientras estaba en el balcón, ella lo sorprendió hablándole. Había visto que estaba tomando una especie de gelatina y le dijo que necesitaba algo más nutritivo, que aún se estaba recuperando. Luego le dijo que la esperara y, unos momentos después, tocó el timbre y le entregó un tupper con comida. Al día siguiente, cuando él fue a devolver el tupper, ella le dio otro, aunque él intentó rechazarlo. Mahiru insistió en que lo aceptara, diciendo que había hecho demasiada comida. La verdad era que decidió alimentarlo porque pensaba que no comía bien. En los días siguientes le llevó comida casi a diario y hasta sus compañeros notaron que se veía más sano. Un día, cuando Mahiru fue a visitar a Amane, él le abrió la puerta de rodillas, lo que ella encontró sospechoso. Dijo que se había tropezado mientras limpiaba, pero al ver el montón de suciedad detrás de él, ella supo que no tenía ni idea de lo que hacía, así que sintió lástima y se ofreció a ayudar. Mientras trabajaban, Mahiru intentó desempolvar el aire acondicionado, pero se cumplió la ley de Murphy y ella resbaló con una camisa. Amane se lanzó rápidamente para amortiguar la caída y, en vez de darle las gracias, ella se quejó de que su torpeza casi la deja hecha polvo. Amane se disculpó y prometió portarse mejor, así que volvieron a limpiar. Para cuando acabaron ya estaban demasiado hambrientos y cansados para hacer nada más, así que Amane pidió una pizza para cenar. Mientras comían, él le dijo que le gustaba lo tranquila que estaba con él comparado con la escuela y que podía venir a su casa cuando quisiera. Cuando llegó la hora de irse, él preguntó por qué le había estado ayudando tanto, sobre todo con la comida, y ella dijo que solo era una buena vecina. Unos días después, Amane encontró a Mahiru cabizbaja en un parque, y cuando le preguntó por qué, Mahiru se negó a responder. Sin embargo, vio que estaba cubierta de pelo y supuso que había tenido un encontronazo con un gato y estaba enfurruñada por perder. También notó que podía haberse torcido los tobillos, así que le dijo que esperara y volvió poco después con unas bolsas de hielo y le pidió que se quitara las medias. Antes de que ella pudiera llamarlo degenerado, él le dio su chaqueta para que se cubriera. Ella preguntó entonces cómo supo que estaba herida, y él dijo que había notado que se había quitado uno de los zapatos. Tras quitarse las mallas, Amane, de algún modo, le aplicó primeros auxilios avanzados, aunque bromeó diciendo que su cocina era basura. Luego le dio su sudadera con capucha y sus pantalones para ocultar su identidad, y la cargó a caballito hasta su casa. Al día siguiente, Bro tuvo que hacer educación física con sus pantalones cortos, lo que llevó a Itsuki a preguntarle si quería broncear a su guerrero Pokémon.
Por suerte, se distrajeron con las chicas que gritaban porque su príncipe Katawaki iba a correr. Mientras Itsuki se quejaba de que las chicas lo trataban como un mueble, la vista de Aomane se desvió hacia donde Maheru estaba tranquila, y ella le sonrió. Pero unos bots al azar lo interpretaron como que ella les estaba sonriendo a ellas. Esa noche Maheru le llevó su cena de siempre y sus pantalones y le dio las gracias por la ayuda. Él preguntó por sus piernas y ella explicó que estaban mejorando, pero que tendría que dejar toda actividad física. Para animarla, él la llamó el ángel que hace felices a los chicos cuando sonríe, pero ella puso pucheritos porque odiaba ese apodo. Se preguntó por qué las fans actuaban como si fuera Rihanna, así que Amanet tuvo que señalar que las chicas hacen lo mismo con el príncipe. Con esa historia, ella le preguntó por qué no se había enamorado de ella, si es todo un bellezón a la vista, pero Bro no iba a alimentar su ego, así que optó por elogiar su comida y aseguró que era su plato favorito, y cuando ella le recordó recalentarlo antes de comer, él dijo que le habría encantado probarlo recién hecho. Eso la llevó a suponer que él quería ir a su casa cuando cocinara, pero él aclaró pronto que era un malentendido. Tras pensarlo un rato, ella dijo que no le importaría siempre que dividieran la cuenta, y Ahmane contestó que podía pagar él, que básicamente llevaba viviendo a su costa. Más le preocupaba que ella estuviera cómoda con chicos en su casa, así que ella dejó claro que si se atrevía a insinuarse, le aplastaría las joyas de la familia y acabaría con su linaje. Además, asumió que él prefería a las mamis con curvas y no a patatitas dulces como ella, así que seguro no era su tipo. Añadió que no le dirigiría la palabra si se comportaba como los babosos de la clase. Con eso, acordaron cocinar siempre en su casa y partir la cuenta, con él pagando un poco más por su trabajo, y al entrar en su cocina notó que todos los electrodomésticos eran nuevos, porque el vago solo vivía de helado y pizza. Mientras él se sentó a verla cocinar, se sintió como si mirara a su futura esposa, pero su radar de virginidad detectó al instante sus pensamientos raros y le dijo que se contuviera. Cuando ella terminó, probó su obra maestra y se lanzó a comer como un perro famélico abandonado. Tras la comida, Amane preguntó si de verdad le parecía bien que él comiera con ella todos los días. Ella respondió que sí, que lo veía como un caso de caridad que había que rescatar de la desnutrición. Al día siguiente tuvieron un examen en clase. Cuando Itsuki preguntó qué tal, Aomane dijo que fue justo, lo que llevó a Itsuki a recordarle que está entre los 30 mejores del colegio, y Aomane alegó que solo estaba arriba porque todos perdían el tiempo con relaciones, sobre todo Itsuki. En ese momento apareció Chitose, la novia de Itsuki, y no perdieron la ocasión de atormentar al soltero con su amor. Más tarde en casa, tras la cena, Mahiru estaba ocupada corrigiendo notas, y cuando Ahmene le preguntó por su calificación, ella dijo que era perfecta. Él se quedó en shock, pero ella dijo que era de esperar porque le encanta leer y ya había cubierto el temario del año siguiente. Añadió que su nota no era mala, y él respondió que simplemente hace lo mínimo para mantener las calificaciones y poder vivir solo. Cuando él señaló que debía de gustarle mucho estudiar, su ánimo se apagó y murmuró que hace lo que tiene que hacer. Recogió sus cosas y estaba a punto de irse cuando él notó que se le había caído el carnet de identidad. Lo recogió y se lo devolvió. Mientras ella se marchaba, él empezó a pensar qué podría hacer por ella, pues había visto que su cumpleaños era en 4 días. Al día siguiente le preguntó si quería algo en concreto, y lo único que se le ocurrió fue un afilador de cuchillos. Ella dijo que los antiguos ya estaban gastados, pero Amane se quedó pasmado. Actuaba más como una solterona práctica que como una chica Gen Z presumida y vanidosa. Al día siguiente Amane quedó con Itsuki, el rey del ligoteo, para pedir consejos sobre regalos y el colega no decepcionó. Le dio varias opciones, desde joyas hasta snacks y crema de manos. En unas horas, Itsuki ya se lo había contado a su novia parlanchina, que no dejaba de atosigar a Amane para saber quién era la supuesta novia. Amane dejó claro que la persona era solo una conocida, pero la parlanchina quería más detalles antes de ayudar. Cuando ella sugirió un peluche, Amane dijo que sería vergonzoso llevarlo encima en público. Entonces le suplicó a Chitosei que lo acompañara, pero ella exigió un soborno en forma de helado. Esa noche Amane le entregó el regalo a Maheru, pero ella quiso saber cómo sabía que era su cumpleaños. Él dijo que lo había visto cuando ella dejó caer su carné escolar, pero ella lo dejó en ascuas y aseguró que nunca celebra su cumpleaños. Él, de todas formas, le dejó la bolsa encima y le dijo que la aceptara como un gracias por tratarlo mejor que a un cachorro. Cuando abrió el regalo y vio que era una crema de manos, lo agradeció porque realmente la necesitaba. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que también había un osito de peluche que la dejó paralizada. Amane pensó que no le gustaba y se sonrojó, pero ella lo abrazó fuerte y dijo que lo cuidaría con cariño. Verla sonreír tan inocente le aceleró el corazón, así que se apartó rápido. Ella explicó que nunca recibe regalos porque se pone nerviosa cuando desconocidos le dan cosas, y al preguntar por qué aceptó el suyo, respondió que a él no lo considera un desconocido. Verla tan mona le dieron ganas de darle una palmadita en la cabeza, como hace Itsuki, pero se contuvo para no acabar con una bofetada que le reiniciara el cerebro. Unos días después, la madre de Aomane apareció sin avisar, y él intentó mandarla a freír espárragos al instante. Pero la mujer no se anduvo con rodeos. Al entrar, empezó a inspeccionar el lugar como una policía en una escena del crimen. Además, se le plantó tan cerca que casi le respira en la cara, y al ver que la piel de Amane brillaba, le preguntó si por fin se estaba tomando la dieta en serio.
Amane respondió nervioso que sí, mientras en secreto rezaba en silencio para que la mujer se marchara. Resultó que segundos antes de dejarla entrar, había hecho que Mahiru se escondiera en su cuarto porque no quería que su madre sacara conclusiones equivocadas sobre ellos. Desgraciadamente, su madre no era de las que se engañan fácil. Cuando pidió ver su dormitorio y él se negó, supo que ocultaba algo, y Amane alegó que era porque no quería que anduviera hurgando por ahí. Pero la mujer hizo oídos sordos y abrió la puerta. Lo que vio fue a Maheru dormida y se enamoró de ella al instante. Volviéndose hacia Amane, le susurró que era un pillo por no haber contado que tenía novia. Amane le aseguró que Maheru no era su novia, pero ella no le creyó. Para ella, él no metería a una chica que no le gustara en su cuarto, y una chica no entraría al cuarto de un chico si no le gustara. Esa afirmación lo dejó descolocado, pero se negó tercamente a aceptarlo, y le dijo a su madre que dejara de hacer de casamentera. Justo entonces Maheru abrió los ojos. Amane intentó explicar lo ocurrido, pero su madre se acercó y se presentó. Como ella no paraba de llamarla la novia, Maheru miró nerviosa a Amane pidiendo ayuda, pero él negó con la cabeza. Al verlo, Maheru le dijo a la mujer que no era la novia de su hijo, lo que la dejó sorprendida. Sin embargo, se recuperó pronto y concluyó que aún estaban en la fase de conocerse. Al ver lo despistada que estaba la señora, Mahiru no tuvo más remedio que confesar que su relación con Amane iba de comida y de limpieza. A pesar de eso, la madre de Amane seguía convencida de que algo estaban haciendo entre ellos, así que Amane le dijo a Maheru que se rindiera. Más tarde, mientras tomaban café en el salón, su madre preguntó de pronto si vivían juntos, dejándolos helados. Amane aclaró que Maheru vivía al lado y la mujer declaró que el destino los había juntado. Además dijo que Amane tenía suerte, una buddy certificada y potencial waifu cuidando de él, aunque él fuera el rey del desorden. Amane intentó que dejara de hablar, pero ella lo ignoró y le aconsejó a Mahiru que ligara con Amone porque el chico era demasiado tonto para dar el primer paso. Al oírlo, Amone se sonrojó y le dijo a su madre que ya era hora de que se fuera. Ni siquiera discutió con él y recogió sus cosas, pero antes de irse se aseguró de sacar el contacto de Mahiru. Cuando por fin se quedaron a solas, Amane pidió perdón por la actitud de su madre y avisó que ahora que tenía su número sería aún más insoportable. Mahiru le aseguró que no le molestaba, que le parecía bastante relajada su madre, y además dijo que le gustaba que la llamara por su nombre de pila porque nadie lo hacía, ni siquiera sus padres. Amane se sorprendió con esa confesión, pero como no es entrometido, no preguntó más. En lugar de eso, él empezó a llamarla por su nombre y ella le devolvió el gesto, así que acordaron usar los nombres de pila cuando estuvieran a solas. Mahiru intentó devolver la llave de repuesto que él le había dado cuando apareció su madre, pero Amane se negó a cogerla. Dijo que estaba cansado de hacer de portero cada vez que ella venía, así que tener su propia llave le ahorraría el trámite. Maheru le preguntó si no le daba miedo que la robará, y él respondió que no, que confiaba en ella ciegamente, lo cual la dejó sorprendida. Ella aceptó quedarse con la llave. La semana siguiente publicaron los resultados del examen y, como siempre, Maheru quedó primera, así que Amane decidió premiarla por su esfuerzo. Esa noche, cuando Mahiru fue, se llevó la sorpresa de encontrar un pastel en la nevera. Ella le preguntó a Amane si le había dado un antojo de azúcar. Amane explicó que había comprado el pastel para celebrar que ella hubiera quedado primera en la prueba, pero Mahiru no lo veía necesario. Total, siempre quedaba primera. Amane no estuvo de acuerdo y le dijo que todo el esfuerzo que hacía merecía una celebración. Al final dejó de discutir y se sirvió un trozo del pastel. Al dar el primer bocado vio a Amane mirándola, así que le ofreció un pedacito en señal de tregua, suponiendo que eso era lo que quería. Amane dijo que no era así, pero Maheru insistió en que lo tomara, así que lo hizo y le devolvió el favor. Maheru se comió el pastel, pero luego se puso tímida y avergonzada porque ese intercambio gritaba pareja ideal, vaya momentazo. Amane entonces le dijo que si hacía esas cosas sin pensar, daría mala impresión, así que ella pidió perdón. Unos días después, Amane se topó con Maheru junto al ascensor viniendo del supermercado. Le dijo que quería prepararles el almuerzo y Maheru pidió supervisarlo porque no confiaba en que no incendiara el piso. Al rato su comida estuvo lista y, tras probarla, Maheru le dijo que jamás volviera a tocar un utensilio de cocina en su vida. Su crítica le aplastó el ánimo. Para levantarle el espíritu, la dejó comerse la omelette que había preparado de muestra y además prometió dejarlo ayudarla de vez en cuando para que aprendiera un par de cosas o trucos de una maestra culinaria. Al día siguiente en el colegio, Chito se suplicó a Amane que organizara la fiesta de Nochebuena, pero él no quería. La pillina supuso que era porque quería un rato a solas con la chica a la que le compró el osito, y Amane le aseguró que no era así. Tras explicarle quién era Mahiru para él, Chito dijo que ya no tenía excusa para no organizar la fiesta, así que cedió. Más tarde, después del colegio, le contó a Mahiru sobre la fiesta y la invitó a unirse, pero ella declinó. Aún así, se sintió mal por dejarla sola, así que propuso quedar con ella el día de Navidad, y Mahiru aceptó con la condición de que le enseñara a jugar videojuegos.
Días después llegó la Nochebuena y Amane se sentía como un tercero en discordia en su propia casa. Cuando se quejó de que Itsuki y Chitose estaban empalagosos, Chitose le dijo que mostraba signos de privación de cariño. Después cambió de tema y comentó lo apenada que estaba por los chicos a los que Mahiru había rechazado. Amane dijo que no le importaba, así que Chitose empezó a chincharle por solo tener ojos para la vecina. En ese momento empezó a nevar y se olvidó de Amane, arrastrando a Itsuki con ella al balcón. Unos segundos después, ella gritó de repente. Amane salió corriendo y las encontró mirando a Mahiru, que también estaba en su balcón. Luego Mahiru fue a casa de Amane, y Chitose no daba crédito de que el ángel del instituto fuera la vecina de la que Amane hablaba. Mahiru explicó que ella misma se ofreció a ayudar a Amane porque el idiota ya tenía historial de incompetencia. Itsuki elogió su acto desinteresado para mantener a Amane con vida, y luego le preguntó a Amane si el regalo que había comprado con la ayuda de Chitose era para Mahiru. Amane lo confirmó tímidamente, así que Chitose se puso a burlarse de ellos. Cuando paró, Amane reafirmó que él y Mahiru solo eran amigos, aunque la pareja mostró dudas, y al seguir hablando les pidió que guardaran silencio sobre lo que habían descubierto. Chitose señaló que nadie le creería si decía que el ángel del colegio cocina y recoge todo después de un don nadie como Amane. Luego empezó a deshacerse en loas hacia Mahiru, lo que puso a la chica algo incómoda. Amane explicó que Chitose no entendía lo que era el espacio personal. Chitose se disculpó al instante por ser tan directa, pero le dijo a Mahiru que quería hacerse su amiga. Mahiru aceptó, lo que la alegró. Entonces se presentó formalmente y, con naturalidad, metió a Itsuki en la conversación. Itsuki le dijo en broma que podría ir con él si Amane se olvidaba de comportarse como un caballero, pero Mahiru defendió a Amane. Eso infló el ego del idiota, y por suerte Chitose estaba demasiado interesada en hablar con Mahiru como para tirarle pullas. Unas horas después, cuando Chitose e Itsuki se fueron, Amane se disculpó con Mahiru por haberla liado con esos amigos chalados. Mahiru dijo que no pasaba nada porque apenas tenía oportunidades de hacer nuevas amistades. Hablaron un poco de la nieve y ella se fue a por el estofado de ternera que había preparado antes. En cuanto la puerta se cerró, Amane pensó que le habría gustado mantener su secreto un rato más entre ellos. Sin embargo, no entendía por qué se sentía así. Cuando ella volvió, compartieron la comida y Mahiru no pudo evitar observarlo mientras comía. Cuando todo estuvo terminado, le dijo que le gustaba verlo tan feliz al comer. Amane dijo que era porque su comida estaba deliciosa, lo que la alegró. Mientras fregaba los platos, le preguntó cómo había aprendido a cocinar, y ella contó que su niñera se lo había enseñado. Para ella, la cocina de esa mujer sabía a pura felicidad, y no creía poder reproducirla nunca. Amane le aseguró que ella ya lo había hecho, porque así era como le sabía su comida a él, y esa frase dejó a Mahiru momentáneamente en shock. Cuando Amane preguntó qué pasaba, ella admitió que no se había dado cuenta de que su cocina fuera tan buena en serio. Amane se molestó al oírla rebajarse así, por eso reafirmó que podría comerla todo el día, todos los días. Al día siguiente Mahiru vino como habían quedado, y tras el almuerzo se pusieron a jugar videojuegos. Sin embargo, Mahiru no paraba de perder, así que Amane agarró el mando para enseñarle cómo se hacía. Al ver lo cerca que estaban, se apartó rápido y pidió perdón, pero Mahiru le dijo que estaba bien. Ella siguió jugando mientras Amane miraba, y como era un juego de carreras, empezó a inclinarse con los personajes. No fue hasta que se inclinó demasiado y cayó en el regazo de Aomane que se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Aomane la ayudó a sentarse de nuevo, pero luego rompió a reír porque le parecía graciosa la situación. Mahiru no compartía su diversión, así que hizo pucheros y le dio golpecitos con los puños en la pierna, y un rato después Mahiru por fin ganó la partida. Y cuando Amane la felicitó, ella brilló de orgullo. Eso le hizo latir el corazón a toda prisa, así que se levantó y fue a buscar el regalo que le había traído. Mahiru se sorprendió al abrirlo y encontrar una monedita mona, y confesó que no pensaba que Amane tuviera tanto estilo. Cuando Amane preguntó qué había hecho para merecer ese desplante, ella le dijo que se mirara al espejo. Al parecer no siempre fue un desastre de moda y quiso entender qué había pasado. Al oírlo, Amane preguntó cómo sabía ella cómo vestía antes, y ella explicó que su madre le había mandado fotos. Bra se quedó cuanto menos decepcionado y aseguró que no había cambiado mucho, pero Mahiru no estuvo de acuerdo. Dijo que había dejado que su flequillo ocultara sus rasgos y, sin pensarlo, apartó el pelo de su cara. Ver su rostro así la dejó descolocada, porque ya sabía que era guapo, pero no hasta el punto de entender lo realmente atractivo que era. Su cercanía puso a Amoned un poco tímido, intentó corresponder y terminó hipnotizado por su belleza. Los dos se quedaron mirándose hasta que Mahiru habló y dijo que también le había preparado un regalo. Era una bufanda y, al ponérsela, Amine le dio las gracias, lo que hizo que ella esbozara una sonrisa. Sin perder el hilo, además, elogió su sonrisa y la chica se puso tímida. Intentó disimular levantándose la bufanda y cubriéndose la cara, pero el calor en sus mejillas la empujó a salir al balcón.
Amane ni esperó 10 segundos antes de echarle una manta porque no quería que se resfriara. Mientras miraban las estrellas en ese momento tan cliché, Amane agradeció a Mahiro por no dejarlo morir de hambre y vivir como un cerdo estos 2 meses. Mahiro le dijo que para ella fue un placer ayudar y que se alegraba de haberlo conocido. Al día siguiente Maheru se resfrió, pero se negó a descansar, así que Amane la cargó para llevarla a casa. Ella le rogó de inmediato que la dejara quedarse porque no quería estar sola, así que decidió ponerla en su cama. Luego pasó el resto del día cuidándola como un enfermero y le sostuvo la mano hasta que por fin se durmió. Cuando llegó la mañana, él siguió con sus tareas y después de que ella comió, se sentó a su lado para hacerle compañía. Mahiro le agradeció por cuidarla y dijo que solo su niñera había sido así con ella, aunque esa nunca se quedaba a dormir. Así que normalmente la dejaban apañársela sola hasta que la mujer volviera. Amane no pudo evitar compadecerse y le aseguró que no la dejaría hasta que estuviera bien. Mahiro le dijo que no tenía que molestarse por ella, pero a Amane no le importaba. Al poco rato ella se quedó dormida, y mientras Amane la miraba se preguntó si se estaría enamorando. Unos días después, en Año Nuevo, Amane y Mahiro vieron juntos la ceremonia del toque de campana. Justo cuando se desearon feliz año, sus móviles vibraron con mensajes, así que decidieron contestar. El primer mensaje que vio Amane fue de Itsuki, que quería saber si la nochevieja de Amane había sido movidita. Amane le contestó rápido por texto, diciéndole que se metiera en sus asuntos, pero al momento siguiente recibió un mensaje de su madre preguntando lo mismo. Esta vez no pudo evitar sonrojarse como una colegiala con un flechazo. Sin embargo, respondió con un sin comentarios. El siguiente mensaje fue de su padre, que además de desearle feliz año, preguntó si él y su madre podían pasar en 2 días. Amane contestó que sí, se volvió para decírselo a Mahero y la cabeza de la chica de pronto cayó sobre su hombro. Se había quedado dormida, y Amane supuso que era porque estaba cansada de todo el tiempo que pasó cocinando antes. Él intentó despertarla con delicadeza, pero ella cayó en su regazo y lo primero que notó fue lo bien que olía. Cuando volvió en sí, se puso a debatir si despertarla o llevarla de vuelta a su apartamento. Tras sopesarlo todo, decidió que ninguna opción era buena porque no quería molestarla, así que la acomodó en su cama. A la mañana, cuando fue a comprobar que estuviera bien, seguía dormida, así que aprovechó para admirar y rozar su rostro. Al tocarle la cara, Mahero abrió los ojos, pero por alguna razón, los volvió a cerrar y empezó a restregarse contra su mano como un gato. Sin embargo, cuando la niebla del sueño se disipó, se dio cuenta de que era Amane quien estaba delante y casi se sale de la cama de la vergüenza. Amane explicó rápido por qué estaba en su cama, pero Mahero aún se sonrojó y se tapó la cara. Su comportamiento desconcertó a Amane, aunque también lo encontró adorable, y su rostro empezó a teñirse de rojo. Justo entonces Mahiro preguntó si su lenguaje del amor era el contacto, porque siempre le tocaba las mejillas como si no pudiera cansarse. Eso le hizo darse cuenta de que ella había estado despierta cuando le tocó la mejilla la noche anterior. Mahiro dijo que no dijo nada porque habría sido incómodo, pero Amane creyó que debería haber hablado y le recordó que, siendo hombre, podría haberse aprovechado si fuera un degenerado. En cuanto oyó eso, Mahero se volvió a recostar y se tapó la cara, súper avergonzada. 2 días después aparecieron los padres de Amane como habían quedado, y él notó que su madre traía una maleta, así que le preguntó si iba de viaje. La mujer dijo que solo había metido algunas cosas imprescindibles, y entró a saludar a Mahero. Amane y su padre entraron después, y su padre se presentó con Mahero y le dio las gracias por haber cuidado de su hijo. Mahero le dijo que no era para tanto, pero la madre de Amane aseguró que sí, porque su hijo era peor que un desastre. Su marido bromeó pidiéndole que deje de hundir al chico, y Amane admitió que su madre no estaba muy equivocada. Tras charlar unos minutos más, Mahiro le sirvió té, y la madre de Amane soltó un comentario que sirvió de excusa para que ella y su marido se pusieran a coquetear sin pudor. Al ver eso, Mahiro le dijo a Amane que sus padres eran muy apasionados, pero él era un amargado y que estaban siendo demasiado dramáticos. Justo entonces su madre preguntó si ya habían ido al santuario a rezar por Año Nuevo, y ellos contestaron que no. Su respuesta la emocionó, así que preguntó si querían ir con ellos y dijo que incluso había traído un kimono de Mahero para que se lo pusiera. Amane le dijo a su madre que no iría porque no quería que ninguno de sus compañeros lo viera con Mahero y sacara conclusiones equivocadas. Pero su madre solo le dijo que hiciera todo lo posible por no ser pillado. Más tarde, mientras ella ayudaba a Mahero a vestirse, padre e hijo aprovecharon para charlar, y Amane se sorprendió cuando su padre le preguntó si era feliz de haberse mudado a la ciudad. La pregunta le trajo un recuerdo a Amane, pero no se detuvo en ello y le dijo a su padre que las cosas le resultaban mucho más fáciles ahora. En ese instante, Mahiro salió de la habitación y Amane se quedó sin aire por unos segundos. Tampoco sabía qué decir para halagarla, así que su madre dijo que era un caso perdido. Sin embargo, antes de salir de casa, Bro se volvió de repente Shakespeare, dejando a Mahero sonrojada.
Entonces ella le pidió que se acercara y le susurró al oído que se veía aseado y muy bien. El cumplido dejó a Amane demasiado aturdido para hablar, así que ella se alejó dejándolo con sus pensamientos. Más tarde, en el santuario, Amene notó que Maheru caminaba con dificultad, así que le ofreció la mano y la guió hasta la zona de oración. Después de ofrecer sus plegarias, se fueron a otro lado a esperar a los padres de Amene. Entonces Amene le preguntó a Mahiru qué había pedido. Mahiru respondió que había rezado por buena salud, seguridad y días más tranquilos a su lado. Amane enseguida le recordó que la paz no estaba en las cartas para ellos porque su madre era una plaga crónica. Mahiru se rió y le dijo que en realidad disfrutaba de la compañía de su madre, así que Ahmane le deseó lo mejor. Al rato, el tema de conversación los llamó para ir a tomar algo. Al día siguiente la pareja se despidió de los padres de Amane y el padre le recordó que volviera a casa en las vacaciones de verano, dejando caer que sería buena idea que trajera a Mahiru. Pero Amane los ignoró a propósito. Días después, la escuela empezó el nuevo semestre y corrieron rumores de que Maheru tenía novio. Al parecer, alguien la vio tomada de la mano con Amane, pero por suerte no lo reconocieron. Después de clase habló con Maheru sobre eso y ella sugirió que ignoraran los rumores hasta que se calmasen. Además, le preguntó si también creía que ese día habían parecido una pareja. Amane dijo que no, que le costaba imaginar a Maheru saliendo con alguien como él. Su comentario dejó a Maheru fuera de juego. Ella empezó a enumerar sus virtudes y él se puso tímido y avergonzado. Cuando por fin pudo hablar, le dio las gracias y se fue a fregar platos para mantenerse ocupado. Mientras tanto, Maheru se sentó y escondió la cara en una almohada porque ella misma se sorprendió con su arrebato. Semanas después, Chito se acudió a Amane para pedirle consejos sobre qué chocolates comprarle a Itsuki por San Valentín. La reacción inicial de Amane fue de confusión. No entendía por qué ella iba a pedirle a él. Así que ella explicó que era porque era chico, y los chicos entienden qué les gusta a otros chicos. Amane estuvo de acuerdo, pero dijo que sus gustos no eran como los de Itsuki, que había acabado saliendo con una loca como ella. Chitose no lo dudó y le respondió al instante que los gustos de Amane también eran cuestionables si él decía que solo veía a Maheru como amiga. Maheru casi derrama el té que estaba sirviendo, y Amane deseó desvanecerse como la línea de pelo de Saitama. Al final el ambiente incómodo se relajó y mientras sorbían el té que Maheru había preparado, Chitose preguntó a Amane qué tipo de chocolate le gustaba, porque quería darle también. Amane dijo que prefería algo poco dulce y le advirtió que no metiera cosas raras dentro. Chitose le aseguró que le encantaría cualquiera de sus chocolates y luego preguntó a Mahiro si ella iba a regalar a alguien. Mahiro dijo que solo les daría a las chicas de su clase y a Chitose, porque si diera a los chicos se harían ilusiones. Chitose aceptó y prometió darle sus chocolates también, diciendo que serían de verdad, a diferencia de lo que planeaba darle a Amane. Amane se quejó al instante, así que ella le aseguró que al menos serían comestibles. Cuando llegó San Valentín, todas las chicas de la clase de Amane se agolparon junto a Katawaki y lo colmaron de chocolates. Eso dejó a los otros chicos con celos a la vista, pero a Amane e Itsuki les daba igual, era la misma rutina desde niños. Cuando Amane dijo que nunca entendería la moda de recibir bombones, Itsuki le advirtió que se preparara para los bombones especiales de Cheetos. A Amane le sonó más a amenaza que a aviso, así que exigió saber qué tramaba esa diableza desquiciada. Itsuki reveló con entusiasmo que había hecho algo llamado chocolate ruso, como una ruleta rusa en forma de bombón, pero en vez de balas había escondido habaneros, ciruelas en escabeche y wasabi en algunos. Amane se alarmó por su lengua, pero Itsuki lo restó y le preguntó si recibiría bombones de Maheru. Amane dijo que no lo sabía, que Maheru no estaba obligada a darle nada. Unas horas después, al terminar las clases, Chitose le entregó a Amane con alegría los chocolates que había preparado. Él los aceptó y ella prometió que le encantarían, aunque ninguno de los dos chicos se lo creyó. Decidiendo que era problema suyo, Chitose se despidió y se marchó. Itsuki le deseó suerte a Amane y salió a perseguirla. Ya solo, Amane miró al frente y vio que Katawaki seguía sentado en su pupitre. Se notaba que no sabía qué hacer con tantos chocolates, así que Amane se acercó y le ofreció una bolsa de la compra. El chico, sorprendido por el gesto, la aceptó y le dio las gracias. Esa noche, contra su mejor juicio, Amane probó los chocolates de Chitose y se arrepintió desde la primera mordida. Al verlo, Mahiro le ofreció una taza de chocolate caliente para quitarse el mal sabor y él se lo agradeció. Pero ella actuaba raro, así que le preguntó qué pasaba, y Mahiro se sonrojó y salió corriendo diciendo que tenía cosas que hacer en casa. Confundido, Amane intentó seguirla, pero se detuvo al ver la bolsa que había dejado colgada de la puerta. En ella había una nota agradeciéndole todo lo que había hecho por ella, y al mirar dentro encontró una caja de orangets, naranjas confitadas bañadas en chocolate. Intrigado, Amane mordió una al instante y agradeció que Maheru le hubiera salvado el paladar.
Al día siguiente en el colegio, Waki se le acercó para darle las gracias por la ayuda, lo que dio tema de conversación entre los compañeros, pero los chicos lo ignoraron. Tras la marcha de Katawaki, Itsuki se acercó a Amane y le preguntó cuándo se habían vuelto colegas. Amane explicó lo sucedido, pero lo único que Itsuki retuvo fue que llevaba una bolsa de la compra dentro de su bolsa. Amane dijo que era por costumbre, pero Itsuki se burló y dijo que era por Maheru. De algún modo la conversación derivó en lo torpe que era Chitose con las tareas domésticas, siempre liándola. Itsuki dijo que eso formaba parte de su encanto y que lo tendría resuelto para cuando se casaran. Al mencionar el matrimonio, Amane le recordó que su padre no aprobaba su relación con Chitose. Itsuki respondió que la aprobación de su viejo no importaba. Él amaba a Chitose y con el tiempo lograría que el hombre viera lo maravillosa que era. Amane le deseó suerte y Itsuki le devolvió el deseo, insinuando que ya era hora de que Amane intentara encargarse de Maheru. Más tarde, cuando Amane volvió a casa, encontró a Maheru esperándolo y le agradeció por los chorros naranjas. Al preguntarle qué quería a cambio, Maheru dijo que no tenía que pagárselo, pero Amane insistió en que sí debía hacerlo. Tras mucha persuasión accedió, y él prometió conseguirle algo que le encantaría para el White Day. Mientras hablaban un rato, Maheru preguntó cuándo era el cumpleaños de Amane, y él le dijo que era el 8 de noviembre. De inmediato ella entrecerró los ojos y le preguntó por qué no se lo había dicho antes. Como ya se conocían entonces, Aomane explicó que no lo vio necesario porque apenas se estaban conociendo. Maheru aceptó, pero aseguró que celebrarían juntos su próximo cumpleaños, así que Amane empezó a burlarse de ella. Sonrojada, Maheru le pegó con la almohada y le dijo que dejara de meterse con ella. Unos días después, Amane fue a una joyería y pidió ayuda al personal para elegir un regalo del White Day. La dependienta pensó que era para su novia, pero Aomane aclaró que era para una amiga cercana. Cuando llegó el White Day, se vistió elegante, algo a lo que Maheru no estaba acostumbrada. Explicó que no quería parecer descuidado en una ocasión tan especial, pero dijo que podía cambiarse si a ella no le gustaba. Maheru le aseguró que le gustaba lo que veía, así que él le entregó el regalo y ella le dio las gracias. Al abrirlo, se sorprendió. Dentro había una pulsera y un billete dibujado a mano que le daba derecho a pedirle cualquier cosa. Entonces le pidió que se la pusiera, y después de hacérsela, él siguió mirándola unos segundos más. Al día siguiente salió con Itsuki y el chico notó el cambio en Amine, pero Amine lo negó. Cuando volvió a casa más tarde, Maheru le dio la bienvenida, aunque no le hizo mucha gracia descubrir que había comido comida basura. Cuando ella empezó a quejarse, él le tomó la mano para subrayar el punto, pero la soltó al pensar que sería inapropiado. Maheru le aseguró que no le molestaba que la tocara, aunque Amane seguía incómodo, así que preguntó dónde estaba su pulsera. Maheru le dijo que se la había quitado porque estaba haciendo las tareas de la casa, y luego le agradeció por todo lo que le había dado. Sin embargo, Amane de pronto salió corriendo a su cuarto a esconderse porque su ternura le quitaba el aire. Unos días después, Itsuki se peleó con su padre por Chitosei, así que le pidió a Amane quedarse unos días con él, que las vacaciones de primavera empezaban al día siguiente. Amane aceptó y le escribió a Maheru para avisarle que tendrían un huésped. Cuando volvieron más tarde, Maheru los recibió y Itsuki se disculpó por irrumpir en su nido de amor. Eso hizo que Amane le pisara el pie y Maheru lo regañó por maltratar al pobre chico sin que él pudiera ni discutir. Un rato después se sentaron a comer y Itsuki le dijo a Amane que era el tipo más afortunado del mundo por poder comer comida tan deliciosa todos los días. Amane ni lo negó y felicitó a Maheru por otro trabajo bien hecho. Más tarde, tumbados en la habitación de Amane, Itsuki le contó que su medidor del amor había detectado sus sentimientos por Maheru. Amane le aseguró que el medidor estaba mal, pero Itsuki dijo que no podía engañarlo y señaló cosas que había notado. La primera fue que, aunque él fuera un perdedor antisocial, Maheru seguía pasando tiempo con él y lo trataba como si importara. La segunda, que se confiaban el uno al otro por completo y casi siempre estaban sincronizados. Amane intentó disputar esos hechos, así que Itsuki le aconsejó que se tomara su tiempo y examinara bien su relación con Maheru. Al día siguiente Amane recibió una llamada de Chitosei, que protestó porque era injusto que Itsuki viviera en su casa y comiera la comida de Amane sin permiso. Amane le dijo que estaba buscando en el lugar equivocado y que si tenía tantas ganas de comer la comida de Maheru otra vez, que la llamara. No fue sorpresa que la chica, algo despistada, no lo hubiera pensado antes, así que colgó y lo hizo. Horas después se presentó en el piso de Amane con una bolsa para pasar la noche y le dijo que se quedaría a dormir en casa de Maheru. Conociendo a Chitose, Amane dedujo al instante que no le había dado a Maheru oportunidad de negarse. Cuando empezó a quejarse, Maheru le dijo que se calmara y le aseguró que no le importaba que Chitose viniera. Amane tuvo sus dudas, pero aceptó dejar el tema y preguntó qué iban a comer. Maheru le dijo que era Amaris porque Chitosei lo había pedido específicamente. Por primera vez Amane valoró una decisión de Chitosei y le dijo a Maheru que moría por probarlo porque su comida hecha con cariño era la mejor.
Maheru se sonrojó de inmediato y la pareja que los había estado observando desde un lado se preguntó cuánto tiempo seguirían negándolo. Tras el almuerzo, Chito se puso a coquetear con Maheru, así que Amane le aconsejó que tomara unas clases de cocina y unas de superación personal con Mahiru. Chito se dijo al instante que pasaba de las clases de superación porque, aunque adoraba a Mahiru, la chica era un poco demasiado estirada. En el instituto siempre iba a lo suyo y, si no fuera porque todos estaban hipnotizados por su belleza e inteligencia, la habrían etiquetado públicamente como la reina de las creídas. Dijo que no fue hasta que empezó a hablar y juntarse con Mahiru que se dio cuenta de su error. De repente la abrazó y le dijo que si jugaba bien sus cartas podría convertir a Amane en un empalagoso aún mayor que los fans de Gojo. Mahiru le respondió que jamás se aprovecharía de Amane así y Chitose dejó el tema. Más tarde, cuando Amane salió de la ducha, recibió una foto de Mahiru con su osito enviada por Chitose y se puso hecho un flan. Al verlo, Itsuki le tomó una foto y se la mandó a Chitose porque habían decidido hacer de Cupido. Al día siguiente, Itsuki se fue a casa con Chitose porque no quería seguir siendo una carga para Amane. Esa misma semana, Amane volvía a casa cuando vio a Maheru hablando con una mujer desconocida frente a su portal. Curioso por saber quién era, se escondió junto a las escaleras y escuchó la conversación. La mujer le dijo enfadada a Maheru que era una espina clavada y que no paraba de quejarse, lo que hizo que Amane sintiera pena por ella. Después de que la mujer se fue, Amane se acercó a Maheru para ver si estaba bien, y ella le dijo que sí. Al parecer, la mujer era su madre, y era costumbre que la menospreciara delante de todos. Cuando Maheru intentó entrar en su apartamento, Amane la tomó de la mano y la llevó a su casa porque sabía que estaba triste. Ya instalados, Mahiru le contó su historia y no fue nada agradable. Los padres de Mahiru se vieron obligados a casarse porque sus familias tenían un interés común, por eso acordaron no tener descendencia, pero ocurrió algo entre ellos y nació Mahiru, a quien nunca quisieron, así que la pusieron al cuidado de una niñera, y ella pasó la mayor parte del tiempo intentando llamar la atención de sus padres. Lamentablemente, nada de lo que hizo sirvió y la siguieron descuidando. La única razón por la que no se habían divorciado era que ninguno quería verse obligado a quedarse con ella, así que decidieron esperar a que terminara el colegio para tramitar ese divorcio con el que soñaban. Su madre le había contado todo eso ese día. Ella estaba hundida. Amane no podía creer lo que había oído, pero pese a su enfado con los padres de ella, todo lo que quería era hacer sentir mejor a Maheru. Así que le echó una manta por la cabeza y la abrazó mientras ella lloraba a lágrima viva. Cuando salió de esa montaña rusa emocional, intentó actuar como si todo siguiera igual, pero Amane le dijo que no tenía que fingir. Le dijo que estaba bien mostrarse vulnerable delante de él y se ofreció a darle todo el apoyo que necesitara porque la veía tal como era. Abrumada por sus palabras y su bondad, Maheru volvió a abrazar a Amane. Más tarde notó que ella se ponía tímida, así que le preguntó por qué, y ella admitió que le daba un poco de vergüenza que él la hubiera visto así. Amane dijo que no era para tanto y le recordó lo que había dicho antes, así que ella se calmó y le pidió que la acompañara a dar una vuelta. Mientras paseaban por el parque, ella le preguntó a Amane qué pensaba del próximo semestre. Él dijo que cambiar de clase le deprimía, pero Mahiru confesó que en realidad estaba ilusionada. Amane preguntó si era porque podrían acabar en la misma clase, pero ella se negó a contestar. Por eso siguieron caminando en silencio hasta que de repente Maheru abrazó a Amane por detrás y le dio las gracias por todo lo que había hecho por ella. Amane intentó mirarla, pero ella le rogó que mirara al frente y pronunció todo lo que quería decir. Cuando terminó se soltó y admitió que nunca le habían gustado los cerezos ni la primavera porque siempre estaba sola. Amane le dijo que dejara de anclarse al pasado y que siguiera adelante con él a su lado. Al final llegó el día del nuevo semestre y Itsuki le preguntó a Amane si le hacía ilusión estar en la misma clase que Maheru. Como era de esperar, fingió no importarle, pero Maheru lo pilló mirándola. En ese momento, Katawaki, que también estaba en la misma clase, se acercó a saludar a Amane, pero por alguna razón le recordó a un tipo de su pasado y se puso melancólico de repente. Seguía así después del colegio, así que Mahiru le preguntó qué pasaba. Amane le aseguró que no era nada grave, pero su cara decía otra cosa. Cuando Mahiru siguió mirándolo, él bromeó si por fin su cara la había hipnotizado, y ella le dijo que siguiera soñando. Resultó que en realidad estaba mirando su pelo y le pidió si podía tocarlo, lo que lo sorprendió. Aún así accedió, y entonces ella le pidió que apoyara la cabeza en su regazo, una petición tan inesperada que vaciló antes de hacerlo. Mientras ella empezaba a acariciarle el pelo, Amane preguntó qué haría ella si él intentara algo indebido. Mahiru respondió que no se preocupaba, que él era demasiado vago para hacer algo, en serio, nada de nada. Mientras seguía con las caricias, él se preguntó si intentaba animarlo, como si hubiera leído sus pensamientos. Mahiru dijo que fue Chitose quien le dijo que acariciar la cabeza de un chico lo haría sentir mejor. Amane le advirtió que no siguiera los consejos de Chitose, porque esa chica no dudaría en darle malos consejos.
Mientras ella seguía acariciándole el pelo, le preguntó qué pensaba de cómo habían quedado las clases, y Amane admitió que no esperaba acabar en la misma clase, así que ahora debían andar con cuidado para que nadie se enterara de ellos. A Mahiru no le gustó eso, así que le pellizcó la mejilla y le dijo que al menos fingiera estar apenado por tener que mantenerse a distancia. Añadió que no le importaba siempre que no se trataran como desconocidos cuando estaban a solas. Pronto Amane se quedó dormido y cuando despertó más tarde vio a Mahiru mirándolo desde arriba. De inmediato se apartó de su regazo y preguntó cuánto tiempo había dormido, y Mahiru le dijo que había sido 1 hora y que se veía adorable dormido. Siendo un tipo duro, se negó a aceptarlo, así que Mahiru le volvió a pellizcar la mejilla y le dijo que ser tsundere no le quedaba bien, y Amane se puso tan rojo que cuando ella lo soltó se giró y se puso a hacer pucheros. Al día siguiente, después del cole, se pasó por la sala de juegos del centro comercial y se puso a jugar con las máquinas de garra. Cuando volvió más tarde a casa, Mahiru se sorprendió al ver que traía una bolsa llena de peluches. Después de cenar, se fue al salón donde ella los contemplaba y le dio las gracias por habérselos ganado. Como siguió mirándola, ella se puso nerviosa y le pidió que parara, pero Amane dijo que no podía evitarlo porque se veía adorable, y acabó acariciándole la cabeza para calmarla, y funcionó. Pero de pronto ella preguntó qué quería él a cambio de los regalos. Amane le dijo que no tenía que darle nada, aunque Mahiru insistió en que era lo mínimo para pagarle todo lo que había hecho. Al verla tan empeñada, Amane cedió y dijo que le apetecía un pudín de arroz con huevo. Mahiru pensó que solo quería asegurarse, pero aún así aceptó hacérselo. Al día siguiente fue al supermercado por los ingredientes y cuando Amane probó el resultado no paró de elogiarla. Además le lanzó unos cuantos cumplidos y cuando la dulzura se volvió demasiada, la chica sonrojada se levantó a limpiar la cocina. Sin embargo, Amane la detuvo y dijo que él se encargaría, así que ella fue a esconder la cara en el sofá. Al día siguiente, Katawaki se acercó a Amane e Itsuki y les preguntó si querían almorzar con él. Los chicos hallaron raro que de repente se mostrara tan amistoso, así que él explicó que solo quería hacerse amigo de ellos. Itsuki lo aceptó al instante, pero Amane seguía escéptico, así que le preguntó si de verdad quería subirse al carro de los perdedores. Katawaki reafirmó su motivo y aseguró que estaba dispuesto a ir hasta el final. Entonces Amane dejó de interrogarlo. En ese momento miró hacia arriba y vio que Mahiru los observaba, pero la chica no parecía contenta, así que cuando estaban de tarde después del cole le preguntó por qué se hinchaba las mejillas como una ardilla. Manjiro admitió que sentía celos de cualquiera que pudiera hablar y pasar tiempo con él en el colegio. Amane le preguntó si realmente estaría bien que la gente supiera que era amiga de alguien como él, y eso la enfureció. Ella le recordó que no debía menospreciarse por ningún motivo, así que él se disculpó, diciendo que no quería que las cosas quedaran raras entre ellos. Mahiru le aseguró que no pasaría nada si empezaban a hablarse en el colegio, y propuso ir despacio, poco a poco. La oportunidad se presentó al día siguiente cuando la profesora pidió formar grupos para el proyecto de cocina. Mahiru no dudó en unirse a Amane, Itsuki y Chitose, y los compañeros comenzaron a susurrar entre ellos. Después del colegio se reunieron para planear el menú, y Chitose se puso a picar a Amane por intentar llevar la iniciativa. Le dijo que era el más inútil en la cocina, pero Amane replicó que podía hacer una tortilla. Mahiru soltó que su supuesta tortilla en realidad eran huevos revueltos que sabían a cartón. Días después, en la práctica de cocina, Chitose notó que Amane y Mahiru estaban totalmente compenetrados. Cuando ella no dejaba de mirarlos, le dijeron que se centrara en su tarea, así que obedeció. Al poco, la comida estuvo lista y Amane y Mahiru fueron por la ensalada al frigorífico, y de vuelta, él la apartó deprisa para que no le salpicara la sopa porque unos compañeros se estaban riendo. Entonces los reprendió por su temeridad, sorprendiendo a todos porque nunca lo habían visto así. Al volver con Itsuki y Chitose, esta última se burló de Amane por ponerse tan protector con Mahiru. Amane dijo que era la única forma de asegurarse de que esos idiotas nunca se dieran cuenta de que habían hecho algo mal. Esa noche Mahiru le dijo que moría por poder hablar libremente en público, y Amane la molestó un poco. Sin embargo, prometió esforzarse y le dio una palmadita en la cabeza para consolarla. Un tiempo después hablaron de la próxima semana de vacaciones y Mahiru dijo que no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Amane le preguntó si había cancelado sus planes de cocina con Chitose y ella dijo que seguían en pie, aunque solo por un día. Amane dijo que se sentía identificado porque no tenía nada planeado, así que ella le entregó su vale de "pide lo que quieras". Le pidió si podía regalarle uno de sus días libres, porque quería ir de compras y luego salir a pasar el rato. Amane le respondió que no necesitaba usar su vale para quedar con él, pero Mahiru dijo que era algo que tenía que hacer. Como ella no cedía, Amine al final accedió y empezaron a hablar de los sitios que podrían visitar. Amine confió tímidamente que siempre había querido ir a un café de gatos, y Mahiru dijo que después podrían pasarse por un salón recreativo.
La semana siguiente, Chito se vino a su clase de cocina y, como siempre, ella y Amane no pudieron evitar lanzarse pullas. Como estaban usando su cocina para practicar, Mahiru le había prometido preparar algo. Pero Amane no confiaba en que Chitose no le pusiera algo raro. Ella aseguró que la comida sería una mejora respecto a esos chocolates rusos, pero él siguió escéptico. Mientras Mahiru empezaba a enseñarle, Amane los observó un rato y acabó dormido. Al despertarse más tarde, se sorprendió al verse apoyado en el hombro de Mahiru. Ella dijo que él se había inclinado cuando se sentó, así que él se disculpó rápido. Mahiru intentó aclarar que no lo culpaba, pero Chitose carraspeó para recordarles que seguía en la habitación. Entonces empezó a burlarse de lo acaramelados que estaban, pero Amane hábilmente derivó la conversación. Le preguntó si le había hecho algo mientras dormía, y ella dijo que tomarle el pelo solo es divertido cuando está despierto. Al final los tres se sentaron a comer, y cuando terminaron, Chitose se llevó las sobras y se fue a casa. Quedando solos, Amane y Mahiru se sentaron en el sofá y Mahiru admitió que había sido ella quien le había hecho travesuras mientras dormía. Dijo que le tocó las mejillas y el pelo porque le parecía lindo. Amane replicó que eso no cuenta como broma, porque a él también le gustaba tocarle las mejillas y el cabello. Al instante rozó su mejilla, ella se sonrojó, pero no se apartó. En cambio, ella le recordó que pasarían todo el día siguiente juntos y le preguntó si prefería que fuera informal o como si fuera a la gala del Met. Amane no creía que importara, pero ante su insistencia, eligió lo casual. A la mañana siguiente, cuando Mahiru apareció en la puerta de Amane, se quedó sin palabras. Ella se había arreglado mucho, por suerte recordó sus modales y la elogió antes de que salieran. El primer lugar que visitaron fue el café de gatos, pero cuando Mahiru intentó jugar con uno de los felinos, este se marchó, dejándola triste. Amane le explicó que los gatos necesitan tiempo para acostumbrarse a la gente, y le aseguró que al final, el gato se volvería amistoso con ella. Entonces le compró una bebida de chocolate con un dibujo de gato, pero Mahiru dijo que era demasiado mona y no se atrevía a beberla. Amane la convenció y, en cuanto lo hizo, le sacó una foto con la boca llena de espuma. Mahiru se quejó enseguida, pero él la tranquilizó diciéndole que se veía adorable, así que dejó que se la quedara. Luego se sentaron y, aunque Mahiru tenía un gato en el regazo, no pudo dejar de mirar al que estaba en el de Amane, porque fue al que ella se acercó primero. Amane le dijo que el gato le recordaba a ella, pero Mahiru no entendía por qué. Entonces explicó que, igual que el animal fue desconfiado con él al principio, ella bajó la guardia al conocerlo. Mahiru puso morritos y preguntó si la había estado tratando como a un gato todo ese tiempo, pero él lo negó. Al final salieron del café y, mientras paseaban por el centro comercial, Amane vio un vestido en el escaparate. Le dijo a Mahiru que le quedaría bien y la animó a entrar a probárselo. Mientras ella se cambiaba, dos chicas se le acercaron e intentaron convencerlo de salir con ellas. Amane estaba a punto de rechazarlas cuando Mahiru le cogió la mano de repente. Como si marcara territorio, Amane no pudo hacer nada mientras ella lo arrastraba, pero por su expresión supo que no estaba contenta, así que para compensarla en la sala de juegos ganó un gatito de peluche en la máquina de garra y se lo regaló. Mahiru aceptó el regalo feliz y prometió cuidarlo como a los demás peluches que él le había ganado. La expresión de Mahiru le dio a Amane ganas de acariciarle la cabeza, pero antes de que pudiera, Katawaki apareció de repente. Como parecía que estaban en una cita, supuso que eran pareja, así que tuvieron que explicarle la situación mientras tomaban algo, y le pidieron que no se lo contara a nadie en la escuela, a lo que él respondió que no diría ni una palabra. Tras separarse, Mahiru y Amane decidieron volver a casa, pero mientras esperaban el tren, Amane empezó a disculparse. Se culpó por haber sido visto por Katawaki, y Mahiru le recordó que estaban en un lugar público. A pesar de eso, Amane siguió culpándose, y cuando volvió a hablar mal de sí mismo otra vez, ella perdió el control. Su falta de confianza y su auto-boicot constante eran algo que no lograba entender. Así que ella preguntó si algo en su pasado lo había vuelto así, pero Amane se negó a decir nada. Al día siguiente fue a un karaoke con Itsuki y Katawaki empezó a interrogarlo sin piedad. Él creía que Amane tenía sentimientos por Mahiru, pero no entendía por qué ella se negaba a admitirlos. En vez de intentar negarlo como siempre, Amane preguntó si habría problema en que realmente sintiera algo por Mahiru. Más tarde ese día, al llegar a casa, notó a Mahiru actuando raro y tratando de ocultar el teléfono. Cuando le preguntó qué pasaba, ella confesó que estaba viendo fotos que su madre le había enviado. Al instante intentó quitarle el teléfono porque, conociendo a su madre, mandaba las fotos más vergonzosas que tenía. Mientras forcejeaban por el teléfono, Amane cayó sobre Mahiru, creando el ambiente perfecto para un beso. Sin embargo, en lugar de eso, le pellizcó la mejilla y la chica se quedó decepcionada. Ella le entregó el teléfono y, en secreto, se tocó los labios como si lamentara el beso fallido. Días después, Amane y Mahiru se sentaron en su sala a hablar del Día de la Madre. Amane le dijo que le enviaría flores a su madre porque no estaría en casa para celebrarlo con ella.
Amane preguntó cómo solía ir la celebración cuando estaba en casa, y él dijo que ayudaba a su madre con las tareas. El problema era que era tan malo que muchas veces solo les creaba más trabajo. A Mahiru no le sorprendió, pero sí se preguntó por qué sus padres confiaban en que viviera solo, conociendo cómo era. Amane se paralizó al oír eso cuando otro recuerdo afloró en su mente, pero pronto lo apartó. Luego le dijo a Mahiru que había una razón concreta por la que no podía volver a casa. Mahiru dedujo que tenía que ver con su odio hacia sí mismo, y él lo confirmó indirectamente diciendo que había unos tipos que no quería volver a ver. Cuando trató de asegurarle que ya lo había superado, Mahiru lo llamó mentiroso y dijo que si realmente lo hubiera superado no se comportaría así. Al ver lo preocupada que estaba, Aomane decidió contarle lo que había pasado en su ciudad natal y que le obligó a mudarse. Dijo que sus padres le dieron todo el amor y apoyo que necesitaba al crecer, así que aprendió a hacer lo mismo por los demás. Además, era muy confiado, nunca pensó lo peor de la gente hasta el día en que descubrió que aquellos a los que llamaba amigos no lo veían igual. Solo salían con él por su dinero y nunca lo consideraron su igual. Después de ese día empezó a desconfiar de la gente, lo que dañó sus relaciones sinceras y cuando ya no pudo más decidió marcharse. Al escuchar su historia, Mahiru se enfureció, pero no pudo hacer otra cosa que ofrecerle su apoyo. Amine le dijo que no tenía que hacer nada porque ya estaba haciendo más que suficiente. Pero Mahiru insistió en que la dejara ser su apoyo emocional y acercó su cabeza a su pecho. Ella comenzó a acariciarle la cabeza reconfortándolo y le dijo que podía confiarle cualquier cosa, y además dijo otras cosas que le calaron hondo, así que él la abrazó en señal de aceptación. Al final las cosas se calmaron, pero entonces Amane se avergonzó de que ella hubiera visto su lado vulnerable. Mahiru intentó decirle que no importaba, pero el chico terco no lo aceptó, así que ella se marchó. De inmediato él se levantó y la abrazó por detrás, lo que la dejó en shock. Se negó a soltarse hasta aclarar las cosas, y cuando ella fue a la cocina, él se quedó en el sofá, todo nervioso y desconcertado. Al día siguiente en la escuela, unas chicas se acercaron a Mahiru y le preguntaron si eran ciertos los rumores de que había paseado por el centro comercial con un chico. Mahiru confirmó que sí había ido con un chico y, al preguntarles qué era para ella, dijo que era alguien muy querido. Todos los que oyeron su respuesta se sorprendieron, incluido Amane. Así que después del colegio él le preguntó si de verdad lo decía en serio, y Mahiru le respondió que sí, explicando que desde que lo conoció se había convertido en la persona más cercana a ella. Amane señaló que la gente podría malinterpretarlo por la manera en que lo dijo, y Mahiru admitió que lo había hecho a propósito. Si hubiera esquivado la pregunta, eso habría alimentado los rumores y la cosa se habría descontrolado. Sin embargo, ahora que lo había dicho, tenían más control de la situación. Más tarde, después de cenar, Amane le comentó a Mahiru que pasaría la mayor parte de su tiempo libre entrenando, y ella, curiosa, preguntó qué le inspiraba esa etapa de entrenamiento. Él respondió que quería mantenerse en forma. Mahiru empezó a burlarse de él y le dijo que si alguna vez se sentía cansado, podía acudir a ella y ella haría lo que él quisiera, dentro de lo posible. A cambio, él haría algo que ella quisiera, y Amane accedió. Para tantear, le pidió que le diera una palmadita en la cabeza, diciendo que le gustaba cuando la tocaba, y la imaginación de Bro se desbocó. Por eso tuvo un sueño sorprendentemente tranquilo con tramas sobre Mahiru, y al despertarse descubrió que no era solo su mente la que había disfrutado del sueño. Más tarde en la escuela, Chitosei notó que él parecía aturdido, pero cuando ella preguntó cuál era el problema, él aseguró que solo estaba cansado por la carrera. Después de que ella se fue, Mahiru intentó animarlo, pero él respondió con frialdad. Preocupada de haber hecho algo mal, ella se acercó a él en casa y le preguntó por qué estaba enfadado con ella. Amane dijo que no estaba enfadado, pero el tono de su voz decía lo contrario, y eso convenció a Mahiru de que en efecto lo había cabreado. Así que cuando empezó a hacer pucheros, Aomane se sintió mal. No tuvo más remedio que contarle el sueño. Dijo que la había estado evitando todo el día porque no quería ver la secuela todavía. A Mahiru le hizo gracia, le lanzó unas preguntas para pincharlo y luego le dijo que era la persona más inocente que había conocido. Avergonzado, admitió que ella era la primera chica con la que había estado tan cerca, y Mahiru dijo que se alegraba, lo que solo lo puso peor. Al verlo, ella apoyó la espalda contra la suya y prometió no mirarlo hasta que se relajara. La semana siguiente se publicó el horario de exámenes en la escuela, así que cuando Amane volvió a casa le dijo a Mahiru que Itsuki y Katawaki vendrían al día siguiente a estudiar. Mahiru dijo que prepararía algo de comer y luego preguntó si podía unirse a ellos, a lo que él accedió. Cuando él preguntó si quería invitar a Chitosei, Mahiru admitió que ya la había invitado. Al parecer la chica le suplicó que la tutorara porque sus notas eran muy malas y sus padres la iban a matar si suspendía. Aomane no se sorprendió, porque Chitose siempre había sido dramática. Mahiru se sentó frente a Aomane y le preguntó por qué de repente se tomaba en serio lo de estudiar, y él le respondió que creía que sacar mejores notas le aumentaría la confianza. Impresionada, Mahiru decidió motivarlo, más prometiendo concederle cualquier deseo si llegaba al top 10 tras la prueba. Aquello lo pilló desprevenido, así que pidió volver a apoyar la cabeza en su regazo, y ella accedió, incluso prometiendo limpiarle las orejas de propina.
Al día siguiente Chitose llegó con los chicos para la sesión de estudio, y Katawaki se sorprendió de lo fácil que Mahiro encajó allí. Finalmente arrancaron la sesión y la cerraron con la comida que preparó Mahiro. Días después colgaron los resultados y, cuando Mahiro vio que Amene quedó sexto, lo felicitó y en broma le dijo que se premiara. Sus palabras le recordaron la promesa, así que siguió el juego y preguntó si ella se podría premiar por quedar primera. Mahiro dijo que no era mala idea, pero que no hacía falta. Más tarde en casa, Amane le preguntó si quería algo, así que la chica lo puso a trabajar como su ayudante en la cocina. Y mientras cocinaban le dijo que no necesitaba nada nuevo porque estaba satisfecha con cómo iban las cosas. Después Mahiro le pidió a Amane que cobrara su recompensa, pero vaciló porque su petición le parecía algo egoísta e injustificada. Mahiro le dijo que no le importaba y prometió mimarlo porque se lo merecía por esforzarse. Tras eso, Amine dejó de dudar y se tumbó en su regazo, permitiéndole empezar a cumplir la promesa. Cuando llegó el turno de la otra oreja, volvió a vacilar, porque sabía que tendría que mirar hacia su entrepierna. Aún así, decidió dejar de hacerse el puritano y cerró los ojos al girarse. Mahiro pareció notarlo, sonrió y le preguntó si podía jugar con su cabello cuando terminara. Él le dijo que hiciera lo que quisiera, y eso hizo. Mientras le acariciaba el pelo, dijo que le gustaba más cuando él se mostraba obediente y tímido, lo que le hizo preguntar desde cuándo su relación tenía tintes de 50 sombras. Al ignorar la pregunta, él confesó que le gustaba tocarle el pelo porque era suave, aunque procuraba evitarlo para que ella no pensara que era un raro. Maheru le aseguró que nunca lo vería así porque le gustaba cuando él la tocaba. Como era de esperar, se quedó atónito con su respuesta y se preguntó cuánto tardaría su refinada mente en inventar otra escena lasciva. Al final se quedó dormido, y al despertarse más tarde, Maheru seguía con él, pero ella también había caído dormida. Amanae intentó despertarla para que pudiera irse a casa, pero la chica no respondía, estaba demasiado somnolienta. Al ver eso, logró convencerla para que le dejara entrar en su apartamento. Después de acostarla, ella abrió los ojos y él le dijo que le devolvería la llave. Pero a ella no le importó. En lugar de eso le pidió que se tumbara a su lado, lo que le sorprendió más que nada. Él le acarició la cabeza y le dijo que no podía hacerlo. Cuando ella intentó quejarse, él puso su peluche junto a ella y prometió que la cuidaría. Mahiro se acurrucó de inmediato contra el osito, así que él la tapó con su manta. A la mañana siguiente, una Mahiro sonrojada fue a casa de Amane y él supuso que había venido por la llave. Mahiro, nerviosa, le dijo que no era por eso, pero él fue a buscar la llave y se la entregó. Luego esperó a escuchar lo que quería decir, y Mahiro le preguntó si había visto la foto que tenía en su escritorio. Él dijo que no había mirado alrededor, y preguntó si había algún problema, a lo que ella respondió que no, y pareció algo aliviada, hasta que él mencionó que había puesto el osito a su lado porque ella le había pedido que se tumbara junto a ella. Mahiro no podía creer que hubiera hecho una petición tan atrevida, y empezó a ponerse histérica. La cosa empeoró cuando él describió cómo se la había pedido, así que ella trató de convencerle de que fue por el sueño, no por un deseo secreto de ligar con él. Amane le dijo que no pasaba nada, pero añadió que lo que no estaba bien era que bajara la guardia tan fácilmente y se quedara dormida en el sofá con él. Al entender lo que insinuaba, Mahiro replicó que estaba bien porque sabía que él no se aprovecharía de ella. Pero Amane le recordó que él seguía siendo un hombre joven y sano, lo que la llevó a preguntarle si la advertencia también le aplicaba a él, puesto que él se había quedado dormido en su regazo. Amane empezó a balbucear como un idiota y a decir que no era lo mismo, pero Mahiro le dijo que no estuviera tan seguro. Por lo que él sabía, ella podría haberle hecho fotos raras mientras dormía. Amane admitió que podría ser, pero siguió insistiendo en que estaban hablando de cosas distintas. Al final, Mahiro se rindió y se marchó. A la mañana siguiente, cuando Amane salió de su habitación, Mahiro estaba allí con su uniforme de verano. Se disculpó por molestarlo tan temprano, pero dijo que necesitaba su opinión sobre su atuendo. Amane la miró detenidamente, pero al ver sus piernas descubiertas, se puso nervioso y apartó la mirada. Cuando Mahiro preguntó qué pasaba, él le dijo que no saliera de casa sin medias. La chica no entendía por qué y empezó a quejarse. Él señaló que sus piernas resultaban bastante provocativas, así que Mahiro empezó a burlarse de él y, al parar, confesó que había venido así solo para ver su reacción. Al darse cuenta de que le habían jugado una broma, Aomane decidió darle la vuelta a la situación y, en un abrir y cerrar de ojos, Mahiro quedó sonrojada y tímida. Aún así, preguntó qué le parecía su atuendo y él admitió que se veía mona. Más tarde en el instituto, Ayamane intentó ignorar las miradas que Maheru recibía de los compañeros, pero Itsuki no perdió la oportunidad de picarlo. Horas después terminaron las clases y, tras la salida de Itsuki y Chitose a una cita, Katawaki y Ayamane decidieron ir a dar una vuelta. Sin embargo, se toparon con Maheru fuera del aula y se quedaron al enterarse de que estaba grapando impresos para el próximo festival deportivo. Mientras trabajaban, Maheru se disculpó por robarles tiempo libre, pero Amane aseguró que estaban allí por elección propia.
En ese momento oyeron voces en el pasillo y al comprobar que cotillaban y hablaban mal de Mahiru, Amane se enfadó. Sorprendentemente Mahiru no mostró señales de haber sido afectada, así que al llegar a casa más tarde él le preguntó si realmente estaba bien. Mahiru le dijo que sinceramente no le importaba que la criticaran, porque no conocían quién era en realidad, solo se guiaban por lo que ella les mostraba y eso le bastaba, pues no buscaba agradar a nadie. Amane seguía pensando que no estaba bien que hablaran así y señaló que probablemente estaban celosos porque creían que salía con Katawaki. Mahiru respondió que era asunto suyo, aun si saliera con alguien no sería con Katawaki, que no era su tipo. Al oír eso, Amane se relajó un poco y confesó que no quería que los demás conocieran a la verdadera ella, lo que la llevó a burlarse de que estaba celoso. Él, sonrojado, no lo negó, pero le advirtió que si no dejaba de provocarlo, él mismo la dejaría sin palabras. Mahiru le agarró la cara y le dijo que su pose de machito no la intimidaba, que en el fondo era igualito a un cachorrito adorable. Además, veía algo especial en él, y cuando siguió mirándole a los ojos, Amane la empujó contra el sofá. Entonces le tapó la boca y le advirtió que la próxima vez que dijera algo así, la callaría con un beso. Al separarse, Mahiru lo atrajo de pronto, le besó la mejilla y salió corriendo del apartamento. Por su parte, Amane ni se movió, demasiado aturdido por lo ocurrido. Al día siguiente en el instituto, Chitose le preguntó a Mahiru en qué prueba pensaba participar en la jornada deportiva. Mahiru dijo que pensaba apuntarse a la gincana, y Chitose le animó porque ella era del comité encargada de esa prueba. Entonces entró Amane, y mientras todos lo saludaban, Mahiru no le dijo ni media palabra, lo que dejó a sus amigos con la mosca detrás de la oreja. Así que en el recreo, Itsuki y Katawaki le preguntaron a Amane si él y Mahiru se habían peleado. Amane aclaró que era más un malentendido y que se estaban manteniendo a distancia porque no sabían cómo lidiar con la situación. Itsuki le dijo que la respuesta era sencilla, pero Katawaki apuntó que, tal y como era Amane, seguramente se quedaría haciendo el amago hasta que Mahiru le diera una señal clara. Entonces lo presionaron, y Amane admitió que recibía señales mixtas de ella, lo que le dificultaba aún más actuar. Sus amigos le dijeron que no alargara las cosas, que solo las complicaría más. Al salir del colegio, Mahiru fue a verlo y se disculpó por irse de repente el día anterior. Amane dijo que no estaba enfadado, solo tenía curiosidad de por qué ella lo había besado de improviso. Ella admitió que fue para vengarse por sus provocaciones anteriores y que todos los discursos que él había preparado se fueron por la ventana. Al día siguiente supieron en qué equipos tocaría participar, y a Chitose no le hizo ni pizca de gracia porque Itsuki quedó en el equipo rival. Cuando Itsuki intentó consolarla, Amane les dijo que buscaran un cuarto porque él no se había apuntado para verlos hacerse los cursis. Después del colegio, él y Mahiru estaban en casa como siempre, así que le preguntó en qué pruebas pensaba participar. Mahiru dijo que en el relevo y en la búsqueda del tesoro, y cuando ella le preguntó qué había escogido él, respondió que el lanzamiento de sacos y la búsqueda. Ella señaló al instante que había elegido las menos estresantes, y Amane admitió que su pereza no le dejaba apuntarse a más. Mientras seguían hablando del evento deportivo, abrió un bote de helado y empezó a comerlo. Se dejó llevar por la charla y, sin darse cuenta, acabó dándole a Mahiru parte de su helado hasta que, ya pasados unos minutos, lo notó. Un poco angustiado, le dio el resto del helado y se levantó a hacerse un café. La semana siguiente arrancó el día deportivo y todos los estudiantes estaban a tope. Durante la carrera de relevos, Amane se sorprendió al ver a Chitose en la pista. Katawaki explicó que la chica era la Usain Bolt femenina. Simplemente nunca se apuntó al equipo de atletismo porque no quería líos con un veterano que tenía algo por Itsuki. Tras ganar la carrera, Chitose volvió con sus amigas e Itsuki no paraba de alabarla por casi romper la barrera del sonido. Amane dijo que iba a prepararse para la búsqueda del tesoro, así que Chitose le advirtió que se llevaría una sorpresa. Se negó a explicar más y salió corriendo hacia la caseta del comité. Al comenzar la prueba, Mahiru se acercó y le pidió que la acompañara porque lo que decía su tarjeta estaba relacionado con él. Amane aceptó. Además, ella podría ayudarle a cumplir lo que pedía su propia tarjeta. Al cruzar la meta, Chitose recogió sus tarjetas y leyó las instrucciones en voz alta para que todos las escucharan. La tarjeta de Amane le pedía traer a alguien guapo y la de Mahiru le pedía traer a alguien querido para ella. Todos, incluido Amane, se quedaron sorprendidos de que Mahiru hubiera elegido a Amane, pero la chica siguió sonriendo. Más tarde, sus compañeros rodearon a Amane, exigiendo saber por qué Mahiru lo había escogido. Amane les dijo que él y Mahiru solo eran amigos, pero no se lo creyeron porque en el colegio apenas interactuaban. No dejaban de quejarse de que Mahiru y Amane no tenían nada en común, y él terminó por asentir. Sin embargo, él señaló que eso no cambiaba el hecho de que eran amigos cercanos, lo que los enfureció aún más. Amane no se enfadó, y les dijo que el Maheru que ellos conocían no era el Maheru que él conocía.
En ese instante apareció Maheru y les pidió a los chicos que dejaran de acosar a Amane, porque lo que él les había dicho era verdad. Entonces uno de los chicos preguntó qué tenía de especial alguien como Amane, y esa pregunta sacó de quicio a Maheru. Amane lo percibió e intentó calmar la situación, pero Maheru se encargó por su cuenta. Le dio una lección al chico ignorante sobre cómo meterse en sus asuntos y le mandó dejar de lanzar indirectas a alguien con quien nunca había hablado en su vida. También alabó a Amane, destacando lo que amaba de él y sus buenas cualidades. Cuando terminó, los chicos se sintieron avergonzados y se fueron, así que Mahiru invitó a Amane a comer con ella. Las acciones de Mahiru no dejaron de dar vueltas en la cabeza de Amane el resto del día, y finalmente decidió que le confesaría sus sentimientos. Sin embargo, eso era más fácil decirlo que hacerlo, y mientras él estaba en su sala preguntándose cómo hacerlo, Mahiru entró. Ella se disculpó por lo que pasó en la escuela y por su papel en ello, pero Amane le aseguró que no estaba enfadado con ella. Dijo que, en realidad, estaba contento de que ella hubiera revelado su relación, porque él había sido demasiado cobarde para hacerlo. Admitió que sabía de sus sentimientos por él, pero fingió no saber por miedo. Ya estaba harto de fingir y quería aceptar sus sentimientos porque también quería que ella aceptara los suyos. La atrajo hacia sí y, tras recordar los momentos que habían pasado juntos, le preguntó si sería su novia. Prometió esforzarse por ser mejor para que la gente no se burlara de ella por salir con un perdedor, y dijo otras cosas emotivas que en realidad no eran necesarias, porque Mahiru no dudó ni un segundo en decir que sí. ¿Crees que los admiradores de Mahiru aceptarían a Amane como su pareja o seguirían odiándolo? Si has llegado hasta aquí, comenta Sims Supremacy, y no te pierdas el siguiente vídeo.